Hola, estoy muy contenta que puedo estar con ustedes, aunque en realidad no estoy con ustedes. Estoy aquí muy lejos, en El Paso, Texas, y si quiere ver cómo está afuera, estamos encerrados todavía. Y aquí, como ve, no hay gente, no hay carros, no hay nada. Está muy sola la calle, pero aquí estamos y agradezco mucho la invitación. Quizás está pasando por un tiempo muy difícil. Esto no es fácil. Nuestras vidas han cambiado mucho, ¿verdad? La mirada hacia abajo está oscuro. Pero si vemos para arriba, los ojos en Jesús es brillante. La Biblia dice que no desmayemos. En este tiempo que estamos pasando en nuestras casas, es un tiempo para reflexionar, reevaluar nuestra vida y tal vez cambiar nuestra perspectiva de la vida. Algunas sienten quebrantadas físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Hoy les quiero hablar de las cosas quebrantadas que Dios ha usado. Unos jóvenes se escondieron y quedaron en una tienda cuando se cerró y allí pasaron toda la noche. No dañaron nada, no robaron, nomás cambiaron las etiquetas. Cuando se abrió la tienda por la mañana, encontraron computadoras a $2, un lápiz a $1,000, una cesta de basura a $2,000, una televisión a 50 centavos. Nos reímos, pero nosotros frecuentemente cambiamos las etiquetas de precios. Colocamos altos valores sobre el talento natural, los dones, la capacitación y la capacidad como requisito para el servicio del Señor. Dios mismo pone diferente las etiquetas de precio. Él busca aquellas personas que en su debilidad y quebrantamiento saben que de sí mismo no pueden hacer nada. Se dirige a Él para hacerlo todo a través de ellos. Isaías 40:29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica sus fuerzas al que no tiene ningunas. Quiere servir al Señor, pero piensa que tiene muy poco para ofrecer. Quizás piensa que no tiene capacidad natural. Dios dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. No es nuestra fuerza que Dios quiere. Dios nos dice en su palabra de muchas cosas despreciadas, débiles y quebrantadas que Él usó. Vamos a ver algunos. El pan partido. En 1 Corintios 11 dice que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un símbolo del cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo, por lo cual la salvación eterna está disponible para ti y para mí. ¿Es tuyo un cuerpo quebrantado? Dios todavía te puede usar. Hay una hermana en Juárez, la hermana Nacha, su esposo es pastor, tiene 2 hijos pastores. Y ella por teléfono habla con la gente y ha guiado a personas a Cristo hablándoles por teléfono. También en el hospital.
y consigue los números de teléfonos y siguen discipulando y hablando con ellos. Dios sí le puede usar, aunque usted siente que está enfermo o no puede, está débil. El cuerpo de Jacob tuvo que ser quebrantado antes que Dios lo pudo usar. En Génesis 32 dice que cuando luchó con Dios, se desconectó el muslo de él y cojeaba de su cadera. Pablo dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo de Corintios 12, 9 a 10. ¿Está esperando hasta que sientes mejor antes de hacer algo por Dios? Hemos encontrado que a medida que salimos para hacer algo para Dios, Él da fuerza diaria. Otros han encontrado que su caso es idéntico a los leprosos. Mientras iban, fueron limpiados. ¿No puede salir? ¿Sabe qué puede hacer? Que tiene mucho valor orar. La oración del justo puede mucho. Bueno, otra cosa quebrantado que Dios usó, el vaso de alabastro quebrantado. En Marcos 14:3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. María y su vaso de alabastro, que tuvo que ser quebrantado para que el olor del perfume llenara la habitación. Nosotros necesitamos ser quebrantadas en un rendimiento completo. El vaso es típico de nuestros cuerpos, el perfume de Cristo adentro. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, en 2 de Corintios 2:15. ¿Hay algo en tu vida que tienes que dejar, renunciar para que esa fragancia de Cristo saliera? Sí, Dios usa cosas quebrantadas. Los cántaros quebrantados. En Jueces 7 encontramos la historia de Gedeón, que derrotó 132,000 soldados con solo 300 hombres. Ellos tuvieron trompetas en sus manos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y llevaban en sus manos y gritaron por la espada de Jehová de Gedeón. ¡Qué extraño equipo de combate Gedeón tiene! Jarras, antorchas y trompetas. Los cántaros quebrantados. Los cántaros no simbolizan nuestros cuerpos y las antorchas, su vida dentro de nosotros. Debemos estar quebrantadas para que la luz de Cristo brillara por medio de nosotros. Una hermana en Cristo que servía muchos años al Señor dijo, es una gran cosa para ir a su propio funeral. ¿Cómo es esto? Bueno, leyendo en Romanos 6, habla mucho de morir a pecado. Hemos muerto a pecado. Somos sepultados juntamente con Él para muerte.
Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Morimos con Cristo. Vosotros consideraos muertos al pecado. Sí, nuestro propio funeral. ¿Ha tenido su propio funeral? Nuestros pecados y el viejo hombre sepultados. Versículo 13 dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Estás dispuesta a ser usada y abusada para que Dios la pudiera usar? Así oró señor Overholzer. Él era fundador de un ministerio para niños. Él estaba dispuesto a pagar ese precio. Él estaba mal entendido y criticado por querer alcanzar a los niños con el Evangelio. Simplemente vivió la vida de Cristo en su fuerza y dejó que ese hable por él. Una vida vivida para Cristo es la respuesta más clara y efectiva a las acusaciones injustas y la censura. Estas cosas solo son posibles si morimos a nosotros mismas. Que sea un cántaro quebrantada en sus manos, para que la luz de Él resplandezca a través de nosotros. Bueno, próximo tenemos el techo quebrantado en Marcos 2. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Sabemos la historia de los 4 hombres que trajeron al enfermo a Jesús. Por la multitud no podían acercarse. Así rompieron el techo para bajarlo a los pies de Jesús. Oh, que Dios quebrantara cada obstáculo en nuestras vidas que impide a otros venir al Señor. Las cosas que pueden parecer pequeñas en nuestras vidas son a menudo las mismas cosas que impiden a otros venir al Señor. Oh, que podremos estar quebrantadas ante Dios y dispuestas a ver esas cosas en nuestras vidas que impiden. ¿Estás tú dispuesta a ser quebrantada en sus manos para que otros puedan ser llevados a los pies del Señor Jesús? Unos obstáculos pueden ser falta de perdón, el enojo, egoísmo, orgullo, celos, envidia, hay muchas cosas, el chisme. Moisés tuvo muchas excusas para no hacer lo que Dios le pidió. En Éxodo 3 y 4, él dijo al Señor cuando él le pidió guiar su pueblo, ¿quién soy yo? Quizás está pensando tú, ¿quién soy yo? No me creerán, no me oirán. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero ¿sabe qué? A pesar de sus excusas, Dios le usó por muchos años en una gran manera. Ahora tenemos los muros quebrantados. Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bocinas y gritos de la gente, y el muro se derrumbó.
Desde el punto de vista de la sabiduría humana, Dios usó medios completamente inadecuados para derribar las murallas de Jericó. El sonido del cuerno del carnero y el grito de la gente. Los métodos de Dios no son los métodos del mundo. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Primero de Corintios 1:27 dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no está esperando a alguien fuerte. Él está buscando a aquellos que ponen a un lado su propia sabiduría y hacer su trabajo en la forma que Él dirige. Dios usó otras cosas débiles. El hueso de la quijada de un asno, 5 piedras lisas, un puñado de harina, un poco de aceite, una nube del tamaño de la mano de un hombre, 5 panes y 2 peces pequeños de un niño pequeño. Te puede usar a ti. Ahora tenemos la red rota. Lucas 5:4-7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Hasta que 2 barcos se hundieron. Los discípulos habían trabajado toda la noche y nada habían pescado. Pero en la palabra de Dios echó la red, y era tan grande la cantidad de peces, la red se rompió, llenaron 2 barcos hasta que se hundían. O que hubiera redes rotas en el servicio de Dios. Que Dios nos usara para llenar la red con los que ganamos para Él. El último tenemos corazones quebrantados. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo creo que entre ustedes hay corazones quebrantados por familiares enfermos, quizás fallecidos y otras cosas en su vida. Y Él salva a los contritos de espíritu. Tal vez Dios ha permitido que tu corazón se quebrante para que lleve a ese lugar donde Él te usará. Él vino a vendar los quebrantados de corazón. Isaías 61:1. El mejor antídoto para un corazón quebrantado es el servicio para el Señor y para los demás. En 1 Corintios 1 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. A medida que tomamos nuestros lugares como unos meros instrumentos a través de los cuales Dios puede trabajar, nos asombraremos diariamente por las maravillas que Él hace a través de nosotros. Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 7:7, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo dijo a Timoteo, avives el fuego del don de Dios que está en ti.
¿Has hecho esto? Si en ese momento piensas que no tienes ni un talento, ¿sabe que hay personas sin talentos? Y yo creo que no hay. Cada uno tiene su talento, tiene que descubrirlo. Hay cosas que uno puede hacer sin talento. Tener una buena ética de trabajo. Eclesiastes 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Échale ganas. Uno no necesita talento para echarle ganas para hacer algo, para limpiar cosas. Mostrar agradecimiento. Ser dócil. Permite ser enseñada. Si no capta las cosas muy rápido, por lo menos escucha. Yo vi de un resumen para un trabajo, un puesto en un trabajo. La pregunta era, ¿qué haces? Y la persona contestó, caso. Hago caso. Es importante. Otra cosa que puede hacer sin talento, hacer más de lo que se pide. Ser preparada, ser puntual, orar, alabar a Dios, amar al prójimo, animar a otros, ser amigable. Cuando alguien viene visitando a la iglesia, da la mano con una sonrisa para que ellos sientan bienvenidos. ¿Sabe qué? Por todo esto, nuestra actitud es muy importante. Charles Swindoll, que ha escrito muchos libros, es un predicador, escribió esto, el impacto de una actitud. Entre más vivo, más me doy cuenta del impacto de una actitud en la vida. Para mí, la actitud es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado. Es más importante que la educación, el dinero, las circunstancias, los fracasos, los triunfos, lo que piensan los demás, lo que dicen, lo que hacen. Es más importante que la apariencia, el talento o la habilidad. Construirá o destruirá una compañía, una iglesia o un hogar. Lo interesante es que tenemos una elección diaria acerca de la actitud que tomaremos ese día. No podemos cambiar nuestro pasado. No podemos cambiar el hecho de que las personas actuarán de cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es utilizar lo que tenemos y eso es nuestra actitud. Estoy convencido de que la vida es 10% lo que me sucede a mí y 90% cómo reacciono ante eso. Si todavía piensa que Dios no le puede usar, vamos a ver algunas personas en la Biblia. Y recordamos, Noé se embriagó. Sara era impaciente. Abraham era mentiroso. Jacob era engañador. Moisés era tartamudo. Gedeón era miedoso. Sansón era mujeriego. Rahab era una prostituta. Jeremías y Timoteo eran jóvenes. David era adúltero y asesino. Elías era deprimido y suicida. Jonás huyó de Dios. Noemí era viuda. Job sufrió muchas desgracias y estaba en bancarrota. Mateo era publicano. Ellos cobraron impuestos, eran deshonestos que robaron a la gente. Pedro negó a Jesús.
Tomás era incrédulo. Los discípulos durmieron mientras oraban. Marta se afanaba. La mujer samaritana era divorciada. Pablo era demasiado religioso y ayudó a matar a los cristianos. Y Lázaro, al último, estaba muerto. Entonces, todos somos seres humanos, tenemos nuestras debilidades, pero no es excusa para no servir a Dios. Ellos eran seres humanos débiles, pero Dios los cambió y los usó. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? No oímos la voz de Dios en un bullicio intenso en nuestro alrededor. Como Elías en Primero de Reyes, Dios no le habló por viento que rompía los montes, no estaba en el terremoto, ni en el fuego, pero un silbo apacible y delicado. Es en la quietud todavía de su presencia que le oímos hablar de su plan para nosotros. Cuando encajamos en ese plan, Él puede trabajar a través de nosotros en el poder, sin importar cualquier limitación humana que podamos tener. En ese tiempo, usted, yo creo, va a tener tiempo pensar en su vida, lo que ha hecho para el Señor y lo que puede hacer para Él saliendo de ese refugio donde estamos. David Jeremiah, que no vive muy lejos de ustedes en Tijuana, es un pastor de una iglesia grande. Él escribió algo muy bonito de ese tiempo de refugio y lo voy a leer. No puedo decirte qué va a hacer Dios con ese tiempo de refugio, pero puedo decirte lo que Dios ha hecho durante y después de los tiempos de refugio en el pasado. Y una vez que revisas la verdad de la historia como la describo a continuación, creo que también sabrás lo que hará en esta ocasión. Dios protegió a Noé y su familia durante 1 año en el arca, hasta que Noé emergió para convertirse en el padre de todas las naciones del mundo. Dios protegió a Jacob en la casa de su tío Labán, cuando necesitaba escapar de la ira de Esaú, su hermano, y 20 años después, Jacob emergió con una nueva familia, nuevas riquezas y una nueva identidad. Se convirtió en Israel y el nuevo nombre para el pueblo elegido de Dios. Dios protegió a José desde su 17º año hasta su 30º año, pero su esclavitud y prisión se convirtió a la escuela, donde Dios lo preparó para la grandeza. Dios protegió a Moisés en el desierto remoto durante 40 años, pero Moisés salió para liberar al pueblo judío de Egipto. Dios protegió a Noemí en la tierra árida de Moab hasta que casi se amargó, pero ella y su nuera Ruth viajaron a Belén para participar en una de las más grandes historias de amor de la historia. Dios protegió a David durante 15 años después de haber sido ungido rey de Israel. Y cuando David finalmente asumió el trono, fue un hombre según el corazón de Dios y nos dio muchos de los salmos. Dios protegió a Elías junto al arroyo Cherit y después del refugio se quedó solo contra los profetas de Baal en el monte Carmelo.
Dios protegió a Jonás durante 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, y cuando terminó el refugio, Jonás fue a Nínive y predicó el mayor avivamiento de la historia. Dios protegió a Daniel durante 70 años en Babilonia, donde escribió este libro del Antiguo Testamento con su nombre, que describe el futuro de los tratos de Dios con su pueblo. Dios protegió a Esther mientras estaba en el palacio del rey persa, y ella salvó a su pueblo de la destrucción. Dios protegió a los discípulos en el aposento alto durante 10 días hasta que el Espíritu Santo descendió de manera dramática para formar y modelar la iglesia. Dios protegió a Pablo en el desierto de Arabia durante 3 años, y cuando regresó, cambió el mundo. Como misionero, llevó el evangelio en muchos lugares. Más tarde, Dios protegió a Pablo en una prisión romana, y cuando el apóstol fue liberado, ya había escrito las epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Dios protegió al apóstol Juan en la isla de Patmos y nos dio el libro de Apocalipsis, el mayor documento profético de todos los tiempos. Por último, de manera increíble, Dios refugió a Jesús en una tumba durante 3 días, y al tercer día Jesús salió en el poder para llevar la salvación del mundo entero. Entonces, no sé todos los detalles sobre lo que Dios va a hacer, pero lo que sí sé es lo que ha hecho. Y eso es con lo que podemos contar. El Dios que protegió a su pueblo en los días bíblicos no se detendrá ahora. Entonces, pase lo que pase, estoy confiando en el refugio de Dios para que sea tu refugio, y tú también puedes. En Isaías 25:4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Y en 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, Señor, está la fortaleza de los siglos.